Bueno, mira, voy a ir resumiendo aquí. Hoy ha sido, bueno, ha sido un día interesante. ¿Estás vestido? ¿Estás en hemodinamia, Ricardo? Sí. Haciendo casitos en Moinami. Ya veo, ya veo. Entiendo, bueno, la idea de nosotros el día de hoy es hicimos una revisión de todo lo que es el ECMO para el grupo que se está entrenando acá, el nuevo grupo que se está entrenando acá junto con el anterior. Pasamos, bueno, por todo, la historia, los tipos de ECMO, indicaciones, contraindicaciones. Recientemente, que ustedes no se conectaron, pasó la gente del Instituto Veterinario, donde estamos haciendo las prácticas con los cochinos, que pronto vamos a hacer otra nueva práctica para este grupo. Y quería cerrar esta parte teórica, porque en la tarde tenemos una actividad inanimada, este, con una sesión de preguntas y respuestas para el personal, que muchos están en línea y algunos están aquí presentes, y aprovecharlos a ustedes, pues seguir utilizándolo para que nos ayuden a definitivamente a dar parece un pequeño paso, pero es un gran paso para lo que es el programa ELMO de esta institución. Le pedí al doctor Luis López, Luis Milton, que no sé si me está oyendo, Luis, que coordinara esta parte como intensivista de nuestra institución, para que hiciera las veces de intermediario. No lo sé si está por ahí. Por lo pronto, hay dos preguntas que quedaron en la sesión de la mañana. Yo necesito que alguien, dos preguntas que quedaron en la mañana, y, y de, re- y de repente, mientras, mientras empezamos. La primera pregunta, para que entremos aquí en calor, es que nos hable un poquito de cómo hicieron ustedes el switch de heparina al otro anticoagulante y por qué. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Para los que no nos conocen, yo soy Gastón Cudemus, hijo, entrenado en anestesia cardiovascular y cuidados intensivos. Manejé el programa de soporte circulatorio mecánico y de ECMO en Boston, en el Massachusetts General Hospital de Harvard, y estuve allá 10 años. Luego manejé el programa de soporte circulatorio mecánico de la Cleveland Clinic, y tengo 2 años acá trabajando en Naples, montando un instituto de corazón en Naples. El doctor Martínez Ruiz, también anestesiólogo cardiovascular intensivista, entrenado también en Harvard, en Mass General, estuvo muchos años allá. Luego estuvo en la Universidad de Miami, donde liderizó el programa de cuidados intensivos y de anestesia cardiovascular por 20 años en la Universidad de Miami. Y ahora se vino para acá conmigo y estamos los dos acá en lo que es encargados del manejo de soporte circulatorio mecánico. Entonces, les comentamos esto porque con mucha humildad y mucho orgullo, pues ayudarlos en esa gran tarea y gran reto que tienen. La pregunta de la heparina, pues hace unos 8 años hubo la gran mayoría de la heparina venía originalmente de los países escandinavios, y hace alrededor de 15, 20 años hubo una transición aquí en Estados Unidos de la heparina para traerla de China por el tema de costos. Hubo hace 8 años una infección muy fuerte en los puercos, en los cerdos de China, lo que hizo que Estados Unidos se viera en una caída significativa de la heparina. No se conseguía heparina por ninguna parte y hubo que reinventarse. Con la heparina nosotros teníamos muchísimos problemas en la parte de, de sangrado, donde los pacientes sangraban muchísimo de la nariz, de la boca, en la ingle donde estaban las cánulas. Y bueno, se dio la oportunidad de pasarse a Vivalirubina o Argatroban. Y bueno, tuvimos esa oportunidad de hacer eso. Es un poco más caro que la heparina,
pero con mínimos efectos secundarios y de verdad que era mucho más sencillo controlar los niveles de anticoagulación. Y pasamos de tener uno o dos pacientes al mes con sangrado cerebral y pacientes con sangrado de la nariz a tener mínimos complicaciones. Y bueno, por ahí básicamente fue la razón. Dame un segundo. Can I call you back? Call you back. Okay, bye. Y bueno, esa fue la razón por la cual empezamos en Boston la transición a los pacientes a la bilirrubina. Funciona bastante bien, manejamos un PTT de 40 a 60 las primeras 24 horas y luego de 60 a 80 hasta que los pacientes salen de soporte circulatorio extracorpóreo. Y cuando yo me mudé de Boston para la Cleveland Clinic manejaba la heparina con muchísimos problemas también. Trajimos ese protocolo a la Cleveland Clinic, empezando en Florida y luego pasó a Ohio y ahora todo el Enterprise se maneja con bilirrubina. Y aquí en Naples hicimos lo mismo, se manejaba heparina y cuando llegamos nosotros lo pasamos a bilirrubina y los cambios han sido significativos con mínimas complicaciones en el tema de sangrado. Ya respondí a tu pregunta, ¿no? La otra pregunta que quedó en el aire no me acuerdo quién fue que la hizo, ¿no? Pero más o menos dice que aparte de las indicaciones estándar, que tal, qué sé yo, que si shock post-cariotomía y toda esa pila de cosas, ¿ustedes evalúan alguna escala para decidir cuál es el paciente que le va a ir bien o tiene mayor posibilidad de ECMO de sobrevivir o no? ¿Tienen alguna escala en particular que ustedes utilicen? Sí, hay dos escalas muy buenas que pudiéramos empezar a usar, les recomiendo. Una se llama el RSP Score y el otro el SAFE, S-A-V de Víctor, SAFE Score. Esos son ambos scores creados por la Universidad de Melbourne en Australia hace muchos años y son bastante buenos. Hay bastantes, hay varios scores que se usan, pero yo diría que esos por los momentos son muy buenos y son recomendados por el ELSO para ver un poquito la morbilidad y mortalidad de los pacientes antes de ponerlos en soporte. RESP Score y SAVE Score. El SAFE Score es para ECMO venoarterial y el RESP Score es para ECMO venovenoso. Bien, bien. No sean tímidos, aprovechen. Otra, no sé si ah, Luis Milton apareció, ¿está aparecido por ahí? Yo los escucho. Ok, bueno Luis, un placer. ¿Oyes o no Igual oyes? para mí estar con todos ustedes. Saludos a Ricardo, Gastón, ¿verdad? Un placer estar con ustedes y a todo el público que está presente. Tengo irte. Igualmente. Bueno, bienvenido Luis. ¿Aló? Sí, sí, sí. Ok, bueno, nada, una pregunta que tú me hiciste, que yo se la transmití a Ricardo y a Gastón, era más o menos cómo están organizados ellos en la unidad de cuidados intensivos en un paciente en ECMO. Me refiero específicamente al personal de enfermería, al de terapista respiratorio, cómo se organizan ellos cuando dicen viene un paciente que viene en ECMO. Creo que es la pregunta que tú me habías hecho. ¿Cómo es el escenario, Sí, no? en verdad, las inquietudes que tengo en relación con el paciente ECMO en la unidad de cuidado intensivo son múltiples. Pasaríamos prácticamente todo el día conversando porque no tenemos experiencia, no tengo experiencia y todo lo que tengo es de lecturas y eso, verdad, no es lo más indicado para manejar pacientes. Tenemos que tener experiencia práctica y considero que la ayuda de tanto de Ricardo como de Gastón y todo el aporte que estás brindando tú con todo el equipo que te acompaña es verdaderamente lo que necesitamos. Y pienso que el proyecto es extraordinario
pero para poder tener algo de éxito en este proyecto necesitamos mucho entrenamiento, no solo teórico, práctico. Y además tenemos que tener rotaciones por centros en los cuales haya pacientes con ECMO y nuestro personal pueda adquirir esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos para tratar de ser lo más competentes posible para manejar este tipo de pacientes tan complejos. Yo me ponía a pensar, y un paciente ECMO está rodeado prácticamente de 10 o 12 especialistas, incluyendo los expertos perfusionistas, infectólogos, hematólogos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, intensivistas. Bueno, pare de contar. Es en verdad un trabajo muy en equipo y me encantó la lámina de la doctora Xiomara del decálogo del ECMO. Me parece que es muy descriptiva. Entonces, en verdad, aunque el doctor Moreno gentilmente me invita para una sesión de preguntas y respuestas, yo no tengo respuestas. Yo lo que tengo son preguntas e inquietudes en vías de poder establecer una unidad de cuidados intensivos lo más adecuada posible para manejar este tipo de pacientes. Y por supuesto, mi pregunta fundamental que se había conversado también al doctor Ricardo es ¿cómo se hace una revista en un paciente en la UCI? Porque indudablemente intervienen, como dije, tantos factores alrededor del paciente que el intensivista necesita el apoyo de, yo diría que casi en primer lugar, el perfusionista, que nos va a ayudar muchísimo, así como cardiólogo, infectólogo, hematólogo, etc. Entonces, esa es digamos, mi apertura, mi comentario inicial. Gracias. Claro, Luis, ¿cómo se llama? Traes un punto muy válido que es la cantidad de gente que está envuelto en este manejo de casos que son muy complejos, obviamente. Obviamente el intensivista creo que juega un rol fundamental en la coordinación del cuidado de estos pacientes. No siempre tiene que haber alguien que esté coordinando el cuidado completo. Recuérdense que no solamente estamos hablando de soporte de ECMO, pero el soporte ventilatorio, función renal, electrolitos, toda la parte de antibióticos, infecciones, etcétera. O sea, nosotros como intensivistas terminamos siendo, en mi opinión, como la persona que está liderizando el team y va a utilizar a los diferentes componentes del team como parte de, como ayuda, que le va a proveer respuestas de repente a las preguntas que uno puede tener. Entonces yo creo que empezando en ese sentido, cuando nosotros hacemos rounds en la unidad, creo que asumimos ese rol de manejo completo del paciente. Entonces, no te puedo decir, nosotros tenemos una serie de, de sistemas que nosotros vamos revisando con un paciente que está en ECMO. Obviamente estos pacientes de ECMO consumen mucho más tiempo de lo que los pacientes convencionales van a consumir. Y no solamente por el hecho que son complejos, sino porque hay una labor educativa que siempre está envuelta en estos casos. Como les va a pasar a ustedes y como nos pasa a nosotros, no es inusual tener enfermeras nuevas en la rotación, un perfusionista que no tiene tanta experiencia, los terapistas respiratorios que están rotando a veces no son los mismos. Entonces, es fundamental, residentes y fellows, que no es inusual tener. Tenemos aquí residentes de cardiología y de terapia intensiva, gente que a veces necesita aproximarse a este caso y revisarlo de A a la Z. Estamos hablando desde discutir por qué se está haciendo la indicación que se está haciendo, porque cosas tan sencillas como dónde están las cánulas, ¿ok? ¿Qué tipo de configuración de cánulas tenemos? ¿Se pueden cambiar? El paciente calificaría para ECMO venovenoso versus venoarterial, ¿por qué uno versus el otro? Hay que descomprimir el corazón, no hay que descomprimir el corazón. Hay toda una serie de cosas que hace que estos casos obviamente vayan a consumir mucho tiempo. Entonces, no es inusual que revisemos inicialmente la historia clínica del paciente, por qué el paciente vino, cuál ha sido la evolución en los pasados días, qué ha pasado en las últimas 24 horas, y después nos vamos a revisar por sistema. Obviamente vamos a pasar más tiempo en la parte cardiopulmonar, que es la parte que nos va a competir y por lo cual probablemente los pacientes de ECMO. Por lo tanto, revisamos todos los parámetros de ECMO, no solamente cosas como presión arterial y gases arteriales, sino que revisamos los parámetros del sistema como tal. Entonces estamos revisando flujo que tenemos en la máquina,
presiones a través del oxigenador. No es inusual para ver si hay coagulación o acumulación de fibrina que hace que el oxigenador se vaya deteriorando con el tiempo. Siempre tomamos una muestra preoxigenador y una muestra postoxigenador para gases arteriales. Entonces eso nos da una idea de la viabilidad de la membrana en términos de oxigenación. Obviamente siempre tenemos gases arteriales del paciente. Es importante saber, uno, si estamos en BB o VA ECMO, porque entonces dependiendo de eso la expectativa de la oxigenación varía un poco, ¿ok? Entonces queremos saber si las cánulas están colocadas centralmente, periferalmente. Hay una serie de cosas que hace que al final se hacen como un poquito intuitivas, pero que hay que revisar, porque y lo hacemos un día, lo hacemos el otro y lo hacemos el otro día, porque es una manera de ser sistemáticos en el enfoque del paciente. Y obviamente después terminamos revisando parámetros como anticoagulación, hemoglobina, necesidad de transfusión, puntos de sangrado, cuál es la estrategia que vamos a seguir. Estamos hablando de cuándo podemos empezar el wineo de estos pacientes del sistema, cuál va a ser la estrategia de salida de esto, ¿no? Esto va a ser winear a ECMO para extubar, o es para extubar estando ya en ECMO, o esto es para transferir al paciente a un centro de trasplante, etc. O sea que hay muchas cosas que juegan un rol en el tipo de discusiones que vamos a ir teniendo. Ahora, hay que ser comprensivo, hay que empezar de la A a la Z y revisar todo. No te puedo decir que haya un listado específico. Yo creo que si uno quiere ser muy riguroso, no sería mala idea crear un listado y ir chequeando las cosas que deberían chequear todas las veces que vean al paciente. El sistema de listas y de checks es muy útil porque te permite, como a los pilotos, ser muy sistemático y no vas a dejar nada afuera. Pero como dices tú, Luis Milton, es casos que van a consumir tiempo, los casos son complejos, entonces las discusiones pueden ser bien complicadas. Cada paciente es único, como tú bien sabes, y entonces todo paciente, aunque sea VV-ECMO o VA-ECMO, al final resulta siendo un paciente muy particular. O sea que nada, esto es, yo creo que en la medida que ustedes empiecen a tener a estos pacientes, me imagino que la curva de aprendizaje va a ser muy aguda al principio, ¿no? Cuando empiecen a manejar estos pacientes, pero ya van a ver, obviamente, llega un momento que se sienten cómodos, ¿no? Que van a empezar a asumir que ya el team está, todo el mundo más o menos al mismo nivel. Yo creo que eso es parte de lo importante, que tengas un team que sea consistente, que esté bien entrenado y que confíes en la gente, porque recuérdese, un individuo no puede hacer que un caso tan complejo así sea exitoso. Necesitamos a todo el mundo envuelto y a todo el mundo colaborando. Una pregunta, Ricardo. Gracias, Ricardo. Tremenda explicación. Una pregunta, ¿con qué frecuencia, cómo chequean ustedes lo de las cánulas? ¿Solamente superficial o le hacen ecografía, radiología todos los días? ¿Cómo lo hacen? Claro, depende. Obviamente tenemos que ver que los sitios de inserción de las cánulas estén limpios, que no estén sangrando. Obviamente a veces le ponemos puntos de refuerzo para que no sangren. Obviamente las cánulas muchas veces las podemos ver radiológicamente donde están colocadas, ¿ok? Solamente en las placas de pecho y a veces de abdomen podemos revisar dónde están colocadas. Y si tenemos alguna duda, tenemos preguntas acerca de recirculación de sangre, etcétera, no es usual que hagamos un eco. El eco de superficie ayuda mucho. Se pueden ver las cánulas muy fácilmente en eco de superficie. Se puede ver la posición en la cava inferior y se puede ver en la cava superior. Obviamente, no solamente la posición de la cánula, pero la parte funcional, que la oxigenación sea la adecuada, que no haya demasiada recirculación si estamos en un sistema veno-venoso, que no haya demasiado flujo competitivo cuando estamos en ECMO veno-arterial. Entonces, el tipo de cosas que no solamente nos guiamos por imagenología y eco, sino también por los gases arteriales que estamos obteniendo en diferentes puntos del paciente. Como les digo, no es inusual tener un gas arterial sistémico, a veces de un brazo, a veces del otro o de los dos brazos, y gases arteriales a nivel de la máquina, premembrana y postmembrana, para chequear que la membrana y la oxigenación sea la adecuada. Gracias, Ricardo. ¿Preguntas?
Cuando ustedes tienen la sospecha de que hay dilatación de cavidades, ¿no? ¿Cómo la manejan ustedes? ¿Empiezan médicamente, bajan flujo? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen? ¿Y en qué casos Hablando lo han de visto ustedes? ECMO vena arterial, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, obviamente lo primero que uno revisa es la calidad del trazado arterial, ¿no? Uno quiere que el paciente eyecte en ECMO para que no se quede sangre en ECMO y no se formen coágulos, ¿no? Y que el corazón sea descomprimido y no consuma más energía. Entonces, lo primero que uno ve es la pulsatilidad del trazado arterial. Si uno ve un trazado pulsátil, probablemente ya uno sabe que hay un nivel de eyección. Esto se puede lograr a veces espontáneamente si el corazón tiene suficiente función o a veces con un poquitico de soporte inotrópico. Sí, y obviamente el eco, a mí me gusta hacer eco casi diarios en vía ECMO, es no invasivo, se dura unos minutos y tenemos un team de eco que es muy bueno acá, entonces no es inusual que pidamos un eco en la mañana solamente para revisar el tamaño de la cavidad y la apertura de la válvula aórtica, ¿no? Si vemos que el ventrículo izquierdo no está bien descomprimido, hay que descomprimirlo y usualmente lo que estamos usando es poniendo un impela. ¿Ok? Ya con el impela en posición, obviamente es un nivel menor de soporte, pero con P2 a P4 de soporte con el impela, usualmente logramos descomprimir el ventrículo izquierdo. ¿Balón no usan? ¿Ah? Podemos usar balón, pero el balón no es lo mejor para descomprimir el ventrículo. No sé qué opinas tú, Gastón, pero obviamente el consumo de oxígeno del corazón lo disminuimos sustancialmente cuando descomprimimos a través de impela. Sí. Aparte, si viene el flujo retrógrado y ya le estás metiendo 4 litros de sangre por abajo, por la arteria femoral hacia arriba, primero hay una carga suficiente importante de afterload. Eso es una cosa. Y cada vez que el balón se infla, puede haber alteraciones en el flujo hacia el corazón. Hay mucha data que sugiere el uso del impela temprano en pacientes en ECMO venoarterial retrógrado, lo que viene a ser por la ingle, para ayudar a descomprimir pues el ventrículo. Un ventrículo dilatado es un ventrículo que está en riesgo de incrementar el uso de oxígeno y riesgo de enfermedad miocárdica. Entonces siempre es importante, como el doctor Martínez dice, ver el trazado, ver el eco y si el ventrículo está dilatado, vamos inmediatamente a impela. Lo que hace más complejo el trabajo, porque ahora tienes no solo la máquina de ECMO, sino la máquina de impela, ¿no? Sí, Hace un qué poco más bien. complejo cuando tienes el paciente en impela, tienes que estar seguro que el impela no está succionando, que la posición está adecuada. También se puede hacer en eco, que es lo bonito del eco. Cuando tenemos el impela podemos evaluar la posición del impela en eco y usamos el impela a una baja a una baja fuerza, no lo usamos sino simplemente para descomprimir suficiente para disminuir el tamaño del corazón. Ideal lo que se empieza a plantear y se ha planteado en la data de los últimos años es que el ECMO venoarterial por la ingle, ideal tratar de pasarlo cuando el paciente ya está más estable a una fórmula a lo que se llama para poder caminar. Lo que se llama ambulatorio, el ECMO, lo que se llama ECMO ambulatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente pueda salir de la cama, el paciente se pueda mover, movilizar, trabajar en terapia física y rehabilitación mientras está en ECMO. Y una de las configuraciones muy cómodas que usamos bastante es una cánula por el cuello, por la yugular interna para drenaje y llevar al paciente a cirugía y se le hace se pone un graft en la arteria axilar y con eso se Mira, pone una cánula 19 o 21 para dar flujo anterogrado por la arteria subclavia hacia adelante. Y eso, al hacer tener ese tipo de configuración, te permite sacar todo de la ingle, te permite no tener un impela
y te permite que el paciente se vaya recuperando. Y para sacar el paciente ECMO se hace inclusive a la cabecera del paciente, se saca la cánula venosa como si fuera una línea central normal, y con una engrapadora de esas de graf se saca la cánula y se engrapa y se mete de nuevo en la piel. Entonces, tratamos de hacer, ahora lo que se hace es siempre pensar como dijo el doctor Martínez, número uno, ¿cuánto tiempo va a estar el paciente en ECMO? Yo siempre enseño que el ECMO es como un tubo endotraqueal. En lo que lo estás poniendo tienes que pensar en cuánto tiempo lo vas a sacar. Y no es, el ECMO es para estabilizar al paciente y pasarlo a otra configuración. O el paciente se mejora, o el paciente pasa a una configuración que no tenga un oxigenador y pasas a soporte ventricular, biventricular o univentricular. ¿Cuál es el problema del paciente? El paciente tiene problemas. ECMO te va a dar soporte del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y pulmón. Empezar a bajar para minimizar la cantidad de devices que tiene el paciente y de equipos, ¿no? Lo que dijo el doctor Luis Milton López Silva es muy importante y nosotros lo enseñamos siempre. Yo tuve la oportunidad de ir por muchos años en diferentes sitios de la parte del noreste de Estados Unidos, creando programas de ECMO y ayudando a diferentes hospitales. Una de las cosas más importantes era mandar al personal a entrenarse, a ver cómo se hace la revista en otros hospitales, a ver cómo funcionan las máquinas. Eso es muy importante porque la curva de aprendizaje y todo se hace más rápido. Entonces, a medida que ustedes se vayan acercando, de verdad que es bien importante mandar al personal de enfermería, al personal de perfusión, a los médicos, a los diferentes hospitales donde puedan tener la oportunidad de ver los pacientes en ECMO, estos pacientes, hacer la revista con los médicos. Es una de las cosas más importantes en cuanto al crecimiento y el aprendizaje. Luis, te escuchamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo lo podemos Ah, ayudar? que Luis está tratando. Mira, una pregunta, Gastón, ahora como cirujano. ¿Ese graph que hacen ustedes por axilar, lo sacan por contraventura o lo dejan abierto? ¿Cómo hacen? Es la misma herida original, la incisión original. La herida, la Y incisión. no tienen problema de infecciones con esa cosa ahí expuesta ni nada. Se ¿Cuántos cubre. días han dejado un graph así? Sí, se deja un graft, se deja se sutura o se cierra obviamente la incisión original, con el graft pasando a través de ellos, se abre el día que haya que retirar, se limpia el área, se pone un stapler, ¿cómo se llama? Se retira la cánula, se pone la engrapadora y el pedacito de graft que queda ahí se mete adentro y se cierra. No hemos tenido Ya, problemas, funciona muy bien. ya. Chicos, ¿preguntas? Una pregunta. Una pregunta por acá. Acércate, acércate. No se oye porque Luis no. Ya va, tengo una pregunta. Buenos días, yo soy Kaylee, enfermera de aquí del Centro Médico Docente de la Trinidad. Gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es con respecto al equipo. Ya una vez que está conformado, digamos, el equipo ECMO con todos los médicos y los especialistas que lo conforman y el personal que lo conforma, teniendo un paciente ya en ECMO, ya decidiendo el paciente, metiéndolo en ECMO, ¿cuánto personal se necesita para una guardia? O sea, me refiero, generalmente en una terapia normal, digamos que en un turno nocturno de enfermería, pues estoy hablando del personal de enfermería, siempre son dos. Cuando se parte el turno queda uno y uno para el mismo paciente. En el caso de ECMO, ¿cuánto personal se necesita? Buena pregunta porque eso ha sido una pregunta de todos los hospitales para ver cómo se puede
minimizar el personal, ¿no? Pero para responder tu pregunta vas a tener lo que se llama 1 a 1, es un paciente 1 a 1, como si fuera el paciente más enfermo del hospital en la unidad de cuidado intensivo. Vas a necesitar una enfermera cardiovascular entrenada en ECMO, vas a necesitar un perfusionista o, en su defecto, un especialista en ECMO. Aquí en Estados Unidos hay 3 opciones de tener un especialista en la máquina de ECMO. Número 1, un perfusionista. Número 2, una enfermera de cuidado intensivo cardiovascular entrenada en ECMO. O número 3, un terapista respiratorio entrenado en ECMO. Esa va a ser la persona que se encargue de la máquina, porque la enfermera de ECMO va a estar en un paciente complicado, en vasopresores, intubado, en el ventilador, con las líneas, cuidando el gran trabajo que hace enfermera en un paciente de cuidado intensivo. Esa enfermera no puede ser la misma que estar cuidando de las máquinas, las cánulas, que estar pendiente que el equipo esté bien. Entonces necesitas a tu enfermera 1 a 1 cardiovascular entrenada en ECMO, el especialista que va a estar en la máquina, y luego tener un médico de cuidados intensivos cercano, o un fellow de cuidados intensivos, de esa manera. Yo creo que esos serían las 3 principales personas que deben estar en una guardia a cuerpo presente. Nosotros siempre recomendamos que haya un médico intensivista a cuerpo presente cuando se llega a esto, porque las complicaciones que puedes tener, o un fellow o un médico que pueda, si el tubo endotraqueal tiene problemas, o hay que bronquear al paciente, o el paciente está inestable, siempre es recomendable tener un médico de cuidado intensivo en el hospital. Eso yo diría que es lo mínimo, ¿no? En un grupo nocturno, y eso es lo que tenemos nosotros acá. Tenemos una enfermera que es la encargada de la unidad de cuidado intensivo, que va a ser la enfermera de soporte a esa enfermera que está 1 a 1. Entonces, yo lo que te diría, nosotros acá tenemos una unidad de 10 camas, y tenemos, la gran mayoría de los pacientes son 1 a 1, a veces son 1 a 2, una unidad de cuidado intensivo de 26 camas, y las pacientes están de 1 a 2 o 1 a 3, porque es una unidad de menos cuidado, y una unidad de 16 camas, que es la neurovascular, que puede ser paciente de 1 a 2, 1 a 3. Pero en cuidado intensivo cardiovascular siempre está la enfermera 1 a 1. No sé si respondí la pregunta. Si el paciente está intubado, necesita un terapista respiratorio que se encargue del ventilador. Pero es una vez que ponen los parámetros, generalmente no hay muchos cambios en el ventilador. Igual tienes que estar un banco de sangre disponible 24 horas al día, porque estos pacientes sangran, hay que darle un poquito de sangre, un poquito de plaquetas. Entonces uno debe estar siempre con ese equipo, ¿no? Yo creo que ese es el equipo mínimo que se requiere. No tenemos cirujanos a cuerpo presente en el hospital. La verdad que el trabajo de nuestros cirujanos cardiovasculares es ayudar en la parte de la inserción, y luego ver los pacientes todos los días, a ver cuándo el paciente puede salir. Pero el manejo de la gran mayoría de los hospitales lo hace anestesia cardiovascular o medicina crítica cardiovascular entrenada en él. Muchas gracias. No, a ti por la pregunta. Siempre a la orden. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen hambre? A ver. Bueno, aprovechen, este es el momento para todas esas preguntas, ¿no? Yo sí tengo otra pregunta de cirujano. ¿Están usando las canulaciones periféricas percutáneas o en femoral, o las hacen abiertas, o cómo deciden a quién sí y a quién no? La gran mayoría se hace percutánea. Habla un poquitico más fuerte, que no se te oye, acércate. La gran mayoría se hacen percutáneas, sí. Al menos que si es un paciente que está tiene un poco de sobrepeso, y es un paciente que va a ir a quirófano, y el cirujano está más cómodo abriendo abriendo, se abre. Pero generalmente para la entrada se hace siempre percutáneo con ultrasonido. Y luego la reparación, pues sí se hace, las reparaciones la gran mayoría se están haciendo abiertas. Ahorita hay dispositivos de cierre de arterias vasculares
Uno de los dispositivos que estamos usando mucho se llama Manta, MANTA, que tiene la capacidad de poner un plug, ¿cómo se dice plug? Sí, un sellito. Sello. Yo creo que lo tengo acá, te lo puedo enseñar. Este device acá. Entonces, este es un device que ayuda pues a poner no sé si lo ves, a poner este Sí, sello sí. al final y puedes bajar acá, sellas esto en la arteria femoral y sacas la cánula. Hemos hecho un par de pacientes con eso y funciona bastante bien. Lo mismo que están haciendo el grupo de los TAVI, y como cierran los TAVI la arteria femoral, ahora los grupos de ECMO están haciendo lo mismo. Y para sí, los Impela los estamos haciendo así también, le estamos poniendo este mismo sistema. Y ahora los ECMO, lo que pasa es que la ECMO es una cánula un poco más grande, ¿no? Pero convencionalmente se lleva a cirugía con los cirujanos cardiovasculares para reparar. Todavía tenemos trabajo, entonces. Sí, siempre hay trabajo. Una de las ¿Qué más cosas preguntas? interesantes que te quería comentar, Orlando, es que aquí en Estados Unidos acaban de subir el reembolso, el pago para los pacientes de ECMO y soporte circulatorio mecánico, a lo que se llama el DRG-1, que el DRG-1, que es el máximo pago las aseguradoras a los pacientes que están en ECMO. Entonces, algo que de verdad que Bueno, beneficia beneficia a los hospitales y beneficia a la administración, y es algo que sería interesante pues que ustedes evalúen y asesoren, ya que es importante que la única manera de trabajar con estos pacientes es que haya un pago adecuado, ¿no? Para que claro. el sistema pueda sobrevivir. Entonces es importante que hicieron eso para el Impela 5.5, que es un Impela que se hace por la arteria axilar también. Es el máximo pago de reembolso. Entonces es importante también para los pacientes que tienen falla ventricular izquierda severa. Bueno saberlo, bueno saberlo. Sí, claro, eso es importante. Fíjate ¿Cuándo tú, tienen pensado? nosotros tenemos, Una nosotros pregunta tenemos para el ustedes. problema aquí. Ajá, Una dime. pregunta para ustedes, ¿cuándo tienen pensado pues hacer el primer pacientico en ECMO? Que no sé si tienen alguna fecha especial o si ya tienen las máquinas o cómo sería ese proceso. Tenemos ya negociada la máquina, pero no tenemos una fecha especial. Todavía tenemos el tema con las aseguradoras, ¿no? Que Ok, tenemos bueno, alguien tiene que pagar eso. claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, estamos ahí. Acuérdate que Venezuela es un país muy particular, bueno, con una Claro, depresión económica muy seria sí, sí, y los seguros aquí están, bueno, muchos problemas, ¿no? claro, claro, Entonces, cuando tú le hablas bueno, en el Impela, bueno, prácticamente la ventana que ellos dejaron para colocarlo es muy pequeña y me imagino que con el ECMO va a ser también la misma historia, ¿no? claro. Otro problema que tenemos es el entrenamiento, porque Luis Milton, ustedes lo acaban de decir, pero en otros tiempos Venezuela sí podía mandar gente, pero ahorita entrenar a las personas afuera es prácticamente muy cuesta arriba. Por eso hacemos estas cosas, ¿ves? Y gracias a ustedes por apoyarnos, porque definitivamente es un gran apoyo, una gran ayuda que nos están dando. Y para el primer paciente haremos la revista, si nos lo permiten, donde aquí los ayudamos, claro que sí. Pero sí sería importante buscar el sitio donde sea más económico, así sea Colombia, y mandar al personal Exacto. una vez que estén listos, llevarlos una semana, 15 días y de verdad pasar horas y horas y horas en un centro donde lo estén haciendo, porque van a aprender tanto, y eso es algo que quizás con ayuda filantrópica se puede hacer. Para mandar un Es grupo, así. mandan 4, uno de cada especialidad, porque cada especialidad va a poder absorber y poder llevar la información de nuevo hacia todo el grupo, ¿no? Claro que sí. Aquí estamos a la orden siempre. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes.